fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1149. Demasiado chi. Parte 2. La energía que Diego era capaz de controlar, la cantidad de chi contenida en su cuerpo, no dejaba de crecer segundo a segundo. Todo gracias al poder del guantelete, que ahora le permitía absorber cristales de bestia. Recordaba que, al usar la habilidad activa en el dragón, la energía obtenida solo había tenido un efecto temporal, por lo que no sabía si con los cristales sería igual. Pero lo que sí sabía era que si volvía a enfrentarse a Agente 2 y los suyos, necesitaría mucho más que antes. Necesitaba un flujo de chi mucho más potente. Sin embargo, mientras absorbía uno de los cristales, tuvo que detenerse. La única razón fue que su vínculo le hizo sentir que algo le había ocurrido a Luisa. Insertó el resto del cristal en su sistema y salió disparado hacia el campo de batalla. Había llegado justo antes de que los tres oponentes lo dieran todo. Sabía que debía frenar su carga suicida, así que apareció en medio de ellos, dejando que probaran un poco del nuevo chi que había despertado. Fue cuidadoso de no excederse con Luisa ni con la bestia humanoide. Aunque por Agente 2 no tenía ese mismo cuidado. El resultado fue mucho más de lo que esperaba. Incluso usando solo las etapas primera y segunda del chi, su poder era tan brutal que parecía un tercer nivel potenciado. El impacto sobre sus cuerpos fue abrumador, pero ahí comenzó el verdadero problema. Diego no había pensado en las consecuencias de liberar semejante poder. Había creado un desequilibrio interno. Su cuerpo estaba desbordado de chi, y eso comenzaba a afectar la energía vampírica en su interior. Antes, había usado el chi para potenciar sus habilidades vampíricas. Ahora, el chi era tan dominante que parecía estar expulsando, o intentando absorber la energía roja. Debo reducir la salida de chi
Un 70% debería bastar sin dañar mi cuerpo, calculó, pero eso significa que no podré usar todo mi poder sin sentir este maldito dolor. Tengo que encontrar una solución. Vincent, ¿hay alguna forma de aumentar mi energía vampírica rápidamente? Entiendo tu lógica, Diego, respondió Vincent con voz firme, pero un cuerpo solo puede contener cierta cantidad de poder. Si consumes cristales como loco e intentas incrementar tu energía vampírica sin control, tu propio cuerpo se desgarrará. Serás un señor vampiro, pero eso te hace poderoso, no invencible. Hasta tú tienes límites. Si los fuerzas demasiado, lo que sientes ahora será un simple chiste comparado con lo que vendrá. La lógica de Vincent tenía sentido, pero Diego no olvidaba lo que el sistema le había mostrado. Había algo más allá del título de señor vampiro, y su sistema parecía convencido de que él tenía lo necesario para alcanzar esa evolución. Quizás, solo quizás, empujar su cuerpo hasta el límite era el camino para llegar allí. Mientras tanto, Agente 2 apenas podía levantarse. Fueron sus propios compañeros los que lo ayudaron a ponerse de pie. La tonalidad roja de su piel había desaparecido. La cuarta etapa del chi había terminado. Con el rostro aún ardiendo por las quemaduras, miró al recién llegado. Reconoció de inmediato al líder de los malditos. La ira lo devoró por dentro. Se llevó una mano al rostro herido. El responsable estaba allí, sentado, como si nada, ayudando a Longblade a recuperarse. ¿Así que los puros son el único que pierde aquí?, murmuró con veneno, sin dirigirse a nadie en particular. Puso la mano sobre uno de los agentes que lo había ayudado. El pobre hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar. Comenzó a envejecer frente a todos. Su piel se secó, su cabello se volvió blanco, su cuerpo colapsó, convertido en un cadáver marchito. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Agente 2 ya tenía a otro entre sus garras. Quieren que gane, ¿verdad? Entonces este es el sacrificio necesario. Los puros les agradece su servicio. Les prometo que serán recordados como héroes, dijo sin rastro de remordimiento. Uno a uno, sus compañeros fueron consumidos. Aunque no todos lo aceptaban, su energía se drenaba al contacto. Con cada víctima, el proceso se aceleraba. Cuando acabó, el Agente 2 se sentía más fuerte que nunca. Su poder había duplicado su rendimiento máximo. Su sola presencia enviaba oleadas de chi que todos podían sentir. Este nivel de energía es superior al de Jacobo, pensó Diego, alertado. Pero el rostro triunfante del Agente 2 se deformó en terror absoluto. Mientras Diego intentaba equilibrar su energía, disipando el exceso de chi de su centro, vio algo que no podía ignorar. Los ojos de Agente 2 comenzaron a sobresalir, sus músculos a desfigurarse. Su brazo derecho se hinchó hasta doblar en tamaño al izquierdo. «¿Qué ve?», balbuceó el agente, hasta que lo comprendió. Luego estalló en carcajadas. «Así que por eso Zero nos prohibió usar esto. Mi cuerpo no puede contener toda esta energía. Mi único arrepentimiento es no haberlo disfrutado más tiempo, pero todos ustedes vendrán conmigo al infierno». Diego lo entendió al instante. Vincent tenía razón. Un cuerpo humano no podía contener tanto chi. El intento de alcanzar la cuarta etapa no solo fue un fracaso, sino que convirtió al líder de los puros en una bomba viviente a punto de explotar. «¡Diego!», gritó Longblade, dejando a un lado toda compostura. En el siguiente segundo lanzó su espada hacia él. Diego la atrapó al vuelo, pero se extrañó. ¿Una espada? ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Pero al tomarla lo sintió. Todo su chi desapareció. No se drenó. Simplemente, donde la espada tocaba su mano, el chi ya no existía. «¡Úsala!», gritó Longblade. El Agente 2 estaba a punto de estallar. Su cuerpo era una masa hinchada y desfigurada. Diego no tenía tiempo que perder. Solo con sus sombras no podría contener esa explosión. Activó su armadura del lobo. El tiempo de espera había terminado. Habilidad activada. Aceleración nitro. Todo su poder se volcó en velocidad. No pensó en habilidades, solo en moverse. En un parpadeo, se abalanzó sobre el inflado Agente 2 y con un corte limpio, lo atravesó como cuchillo caliente sobre mantequilla. El chi fue negado al instante, pero solo en las zonas que la espada alcanzaba. «Más rápido, más rápido. Tengo que cortarlo todo hasta borrar cada rastro de chi», se dijo a sí mismo, poseído por la urgencia. Parecía que tallaba una calabaza con furia. Los demás apenas podían creer lo que veían. Algunos ni siquiera podían seguirlo con la vista. Solo vieron al recién llegado volverse un borrón, y al monstruoso Agente 2 deshacerse poco a poco. Siguió cortando sin pausa, hasta que el tiempo activo de su armadura llegó a su fin. Frente a él ya no quedaba nada. Se giró, jadeando. Su armadura plateada ahora estaba bañada en rojo escarlata, la sangre del difunto Agente 2.
Y en ese instante, incluso en un mundo lleno de habilidades, poderes sobrehumanos y seres inmortales, todos sintieron que estaban viendo algo más, un dios de la guerra. Diego miró la espada en su mano. Le costaba creerlo. ¿Una espada con la capacidad de anular el chi? ¿Qué demonios es esto?, se preguntó, activando su habilidad para inspeccionar. Línea de misión activa. Aprende más sobre la familia Talen. Capítulo 1150. Un gran regreso. Las alarmas estallaron en todo el laboratorio, alertando al resto del refugio. Algo grave estaba ocurriendo. Lorenzo y la bestia humanoide se encontraban lado a lado, conscientes de que cada segundo que pasaba empeoraba su situación. El ejército aún guarda rencor contra la facción maldita. Usarán esto en nuestra contra. Si me atrapan, todo se irá al diablo, pensó Lorenzo, analizando fríamente la situación. Aunque su entrenamiento lo había vuelto mucho más hábil que un soldado promedio, escapar de una base militar llena de usuarios de habilidades sin matar o herir gravemente a nadie era casi un suicidio. Por suerte, la bestia a su lado parecía estar en la misma sintonía. Debían trabajar juntos. El primer ataque vino de uno de los soldados. Usando su telequinesis, lanzó una pesada bola negra. Un arma bestia directamente hacia ellos. Lorenzo, con su brazo Dalki, atrapó el proyectil sin inmutarse, deteniendo su rotación con facilidad. Ustedes atacaron primero, sin darme oportunidad de explicar nada, dijo Lorenzo mirando a sus pequeñas arañas mecánicas que grababan cada momento. Lo que haga ahora es pura defensa propia. Retrocedió un paso, giró sobre un pie y lanzó la bola de vuelta con más velocidad de la que había sido lanzada. Un segundo soldado se interpuso, usando su habilidad de endurecimiento para detener el impacto. El golpe lo hizo deslizarse varios metros, pero logró mantenerse de pie. Mientras tanto, una de las arañas había subido al hombro de la bestia y le susurró el plan a través de su micrófono. A la vez, otras arañas se reunían con Lorenzo, envolviéndolo en una armadura defensiva justo cuando los soldados cargaban contra ellos, desatando habilidades y blandiendo armas bestias. La bestia humanoide se movía como el viento, ágil, veloz y letal. Ejecutaba la táctica de golpear y retirarse con precisión, atrayendo la atención de la mayoría de los soldados. Después de todo, sabían lo importante que era esa criatura para los científicos. Sin embargo, unos cuantos se enfocaron en Lorenzo. Con su traje de defensa completo, confiaba en poder enfrentarlos. Las peleas constantes contra Brock le habían enseñado a leer movimientos, a esquivar, a contraatacar. En un descuido, logró atrapar a uno de los soldados con su brazo Dalki. No le gustaba usar tácticas tan sucias, pero no tenía opción. Su prisionero se convirtió en su escudo humano, lo que hizo dudar a los demás soldados. Algunos intentaron rodearlo, buscar un ángulo para rescatar al compañero, pero Lorenzo respondió con un disparo láser que los obligó a detenerse. Estaban paralizados, dudando. A pesar del combate, las arañas de Lorenzo no dejaban de enviarle información. 2/3 de los soldados habían logrado acorralar a la bestia al fondo de la sala. ¡Ahora!, gritó Lorenzo a través de su casco, y la orden fue transmitida de inmediato. Sin perder el ritmo, lanzó al soldado que tenía como escudo contra el grupo que bloqueaba su camino. En ese instante, su traje comenzó a transformarse, de defensa a velocidad, empezando por sus pies. Corrió hacia la salida, pero no lo hizo solo. Activó su arma de alma, transformando varios terminales en pequeños mechas defensivos. Las máquinas y tubos del techo comenzaron a atacar a los soldados, generando confusión. Nadie entendía si eran autómatas o estaban siendo controlados. La bestia, usando su poder del viento, se impulsó contra una pared, y con una poderosa patada se lanzó en espiral. Ambos corrían hacia la salida, dejando atrás a la mayoría de los soldados atrapados o desorientados. Todo salía tal como Lorenzo lo había planeado. ¿Ya en la salida? Lorenzo colocó su mano sobre la terminal, activando el cierre de la puerta. Algunos soldados con habilidades de velocidad lograron esquivar a los mechas, pero fueron derribados por ataques de aire lanzados por la bestia. No era simplemente una criatura con una habilidad. Su cuerpo, su esencia, todo indicaba que era una forma híbrida de humanoide elemental. Cuando la puerta se cerró por completo, Lorenzo cambió el código de acceso. Tardarán en salir de ahí, pero seguro habrá más persiguiéndonos tanto dentro como fuera. Gracias a las arañas distribuidas por los pasillos, Lorenzo podía rastrear el movimiento enemigo. Había estado demasiado ocupado peleando contra la bestia de rango rey como para notar a los primeros soldados que habían ingresado, pero ahora veía todo. Deberíamos usar el túnel. Escuché a los humanos hablar de otro como yo que logró escapar. Dicen que es mucho más fuerte. Y está cerca de evolucionar, comentó la bestia. Lorenzo asumió que se refería a la antigua bestia de rango legendario. ¿Se conocían? No le extrañaría que los científicos hubieran hecho experimentos con ambos. Mi equipo lo está buscando.
Tal vez deberíamos escondernos hasta hacer contacto con ellos, sugirió Lorenzo. No le gustaba la idea de los túneles. No tenía información suficiente. Además, podría perder de vista a Diego y los demás. Por ahora, la bestia confiaba en él. Pero Lorenzo sabía que eso no duraría para siempre. Escapar del lugar no fue complicado. Entre las habilidades de viento de la bestia y las arañas de Lorenzo manipulando sistemas y cerrando puertas, lograron avanzar. En las zonas más complejas, la bestia cargaba a Lorenzo y corría a toda velocidad. Finalmente salieron por una puerta de emergencia y llegaron al techo de la base militar, donde Lorenzo esperaba encontrar a Fex. Pero no había nadie, solo los restos del ataúd, y sin rastro del agente 11. Peor aún, los soldados que al principio los habían perseguido, ahora se dirigían hacia otra estación. Parece que no está aquí. Será mejor separarnos. Mientras estén distraídos podré escapar con facilidad, dijo la bestia. ¡Espera!, exclamó Lorenzo al notar algo a lo lejos. A través del visor de su casco hizo zoom, y entonces los vio. Diego, Longblade y los demás estaban saliendo de uno de los tubos. La bestia también miró desde el borde. Tenía buena vista y captó de inmediato la escena. Lo que vio, lo dejó mudo. Después de los dos, emergió una figura humanoide hecha de lodo. Fue en ese momento cuando tanto Lorenzo como la bestia entendieron. Habían logrado su objetivo. Diego y su grupo habían llegado a la zona de transporte. Estaban en el primer vehículo, mientras unos mechas eran transportados detrás sobre un sistema de rieles. Si sus piernas seguían intactas, podían subir por los rieles. Desde el otro lado del vidrio, los soldados los vieron y estallaron en vítores, creyendo que habían capturado a la bestia. Fex la tenía amarrada con sus hilos, solo para que el grupo de los terrestres creyera que la situación estaba bajo control. Soltar a Héctor sin eso habría sido un desastre. Al llegar, el pueblo celebró, pero Longblade fue llevado de inmediato para recibir atención médica. Antes de partir, hizo una señal a Diego. Habrá una reunión sobre tu solicitud y lo que planeas hacer con la bestia de rango semidios. No tardaré en volver. Mientras tanto, Rafa se hará cargo de ustedes. Pero apenas bajaron del vehículo, un grupo de soldados los rodeó. El sargento al mando sacó su arma y la apuntó a la facción maldita. ¿Qué demonios es esto?, reclamó Héctor. ¿Para qué me atan si de todas formas iban a atacarnos? ¡Sargento Till!, dijo Rafa. ¿No escuchaste al coronel Longblade? Estoy a cargo hasta su recuperación. Baje su arma y explique esta locura. No puedo hacer eso, señor, respondió Till. No hasta saber por qué uno de los suyos irrumpió en nuestras instalaciones y liberó a la bestia especial. Peor aún, hay reportes de que quien lo hizo mostró rasgos Dalki. Sabemos que los Vamp y los Dalki trabajan juntos. Esto no es diferente. Ya mataron al general Darik. Podrían estar por matarnos a nosotros también. Todos entendieron al instante. La descripción solo podía referirse a Lorenzo. ¿Qué había pasado mientras estaban fuera? «No se atrevan hasta apuntar a mi hermano, se arrepentirán», gritó Nico. Ese comentario solo echó más leña al fuego. Diego, que esperaba aún un respiro después de estar al borde de la muerte, ahora se encontraba con otro conflicto, antes siquiera de poner un pie en la superficie. Capítulo 1151. Un trato secreto. Rafa podía ver el miedo en los ojos de sus compañeros soldados. Aún así, Longblade le había encomendado personalmente la seguridad de la facción maldita dentro de la base. Nadie se esperaba que los puros valoraran tanto a una bestia humanoide de nivel semidios como para enviar a su segundo mejor combatiente. Sin la ayuda de los malditos, Longblade y los demás habrían muerto, en lugar de salir apenas heridos. Entiendo sus preocupaciones, pero el coronel Longblade sigue siendo el oficial de más alto rango y líder de esta base. Las heridas que recibió no fueron causadas por ninguno de la facción maldita. De hecho, todos les debemos la vida, declaró Rafa frente al sargento Till, mientras dirigía una mirada al semidios atado, y a Nico, deseando que el joven hubiese mantenido la boca cerrada. Rafa aún no comprendía del todo cómo habían logrado que esa criatura cooperara. Lo poco que sabía era que tras someterla, el chico llamado Dennis logró domarla con una habilidad parecida a la de Satsuki. Lo que más le inquietaba ahora era ver a los soldados apuntando sus armas hacia Nico y Héctor. Si hubieran presenciado lo fácil que fue para Nico dominar a la bestia, no estarían tan confiados. Si de verdad les preocupa su presencia, acompañaré personalmente a los miembros de la facción maldita a una casa segura. Ellos lucharon con valentía, no solo contra la bestia de nivel semidios, también derrotaron a los puros. Lo mínimo que podemos hacer es permitirles descansar. Mi escuadrón los vigilará hasta que el coronel se recupere. ¿Alguna objeción, sargento Till? Till mantuvo la mirada en Rafa durante unos segundos. Luego observó a los miembros de la facción maldita. Él siempre había sido leal a Darik y compartía las sospechas de su ídolo sobre los malditos.
Cuando se enteró de que habían irrumpido en el laboratorio, temió que también hubieran causado estragos allí abajo. Pero al no haber estado presente, no le quedaba más que aceptar la palabra de Rafa. Al menos era cierto que el coronel había regresado con vida. Está bien, pero la bestia de nivel semidios debe volver al laboratorio hasta que se aclare todo este lío, ordenó Till. ¡No!, interrumpió Nico colocándose frente a la criatura aún atada. Se queda con nosotros. Si alguien intenta llevárselo, lo pagará caro. Algunos soldados se burlaron de la amenaza, dudando que un solo joven pudiera detenerlos. Sin embargo, los rostros serios de Rafa y Joy, quienes habían visto lo que Nico era capaz de hacer, decían lo contrario. El primer escuadrón meca también custodiará la casa segura, intervino Avión en nombre de Diego y los demás. Si la bestia permanece con ellos, mis hombres estarán listos para proteger el lugar. ¿Eso basta? Con varios oficiales de alto rango respaldando a los malditos, Till no podía seguir negándose sin convertir esto en algo personal. Esperaba que al menos uno de los que bajaron con ellos, como Joy, compartiera su desconfianza, pero parecía que algo había cambiado. ¿Qué demonios pasó ahí abajo para que confíen tanto en ellos?, se preguntó. Llévenlos a la casa segura. Serán vigilados en todo momento hasta que Longblade despierte, ordenó, visiblemente frustrado. La escolta hacia la casa segura fue rigurosa. Rafa y su equipo rodeaban a los agotados malditos como un muro humano para evitar provocaciones. Algunos soldados aún los miraban con recelo, pero Rafa tenía claro que Diego y los suyos estaban del mismo lado. El verdadero enemigo era el Dalki, no sus propios aliados. Pese a llamarse casa segura, el lugar era más parecido a una prisión militar, diseñado para contener a soldados peligrosos o a miembros de los puros. Aún así, no era tan terrible como esperaban. La sala principal tenía espacio para unas 30 personas, contaba con cocina funcional, agua y varias habitaciones para dormir. Lo único que faltaba era entretenimiento y ventanas. La única entrada era una puerta blindada, reforzada y vigilada por múltiples guardias. ¿En serio creen que esto puede retenernos si no está hecho con glatrium?, bufó Fex. Si no podemos romper la puerta, romperemos las paredes. Solo esperemos. Lorenzo debe tener sus razones para lo que hizo. No empeoremos más esto, respondió Nico. Till dejó 20 soldados rodeando todo el complejo. El equipo meca de Avión fue relevado por completo salvo él mismo, permitiendo a los suyos descansar después de recuperar a su compañero desaparecido en el hangar. Diego decidió esperar a que Longblade despertara antes de actuar. Mientras tanto, aprovecharían para discutir lo sucedido y los próximos pasos. «Vamos, quítame estas malditas ataduras», exigía Héctor contorsionándose. Estaba en su forma de lodo, una manifestación de sus poderes de bestia. Su cuerpo verdadero estaba oculto dentro, protegido. «Por favor, sabemos que podrías romperlas cuando quieras», le contestó Fex, aunque terminó desatándolo. Sabía bien lo peligroso que era tras enfrentarlo unos segundos. «Fex, ¿qué hacías allá abajo? ¿No se suponía que cuidaras a este tipo?», preguntó Dennis, señalando al agente 11, aún atado en una esquina. Agente 11 era el único sobreviviente, después de que el agente 2 se comiera al resto. Había sido confundido con un maldito por estar envuelto igual que la bestia. Mateo, aún sintiéndose un extraño entre ellos, observaba en silencio. No entendía cómo podían funcionar juntos siendo tan caóticos. ¿Cómo demonios logran trabajar así y funcionar?, pensaba. Fex contó cómo robó un mecha para bajar y enfrentarse a las bestias. Aunque no logró sacar la información a la gente, al menos lograron capturarlo. Fue buena idea salvar a Avión. Después de lo que hizo Lorenzo, necesitaremos todos los aliados posibles si queremos resolver esto sin más conflictos, comentó Luisa. Luisa, ¿qué rayos te pasó allá abajo? No sabía que eras tan fuerte. Te enfrentaste al segundo agente más fuerte de los puros como si nada. Ni siquiera yo podría hacer eso con un títere. ¿Siempre has sido así tu subclase?, preguntó Fex emocionado. Diego también quería saber. Luisa, nerviosa, se frotaba el brazo antes de hablar. Diego me dijo que tengo mucha más energía chi de lo normal, pero no sé cómo usarla. En ese estado, todo fluyó naturalmente, pero no sé si podría hacerlo de nuevo. Ni siquiera estoy segura de querer hacerlo. No era yo misma. Tenía miedo de lastimarlos. Fex intentó animarla, asegurándole que solo necesitaba adaptarse. Luego describió con detalle cómo Luisa fue clave en la batalla, aunque ella lo había minimizado. Incluso Diego se sorprendió. Ese nuevo poder pudo igualar al agente 2, algo que él no logró ni con su aumento. Parecía que su madre realmente había dejado una herencia poderosa. Tras compartir sus experiencias, Diego decidió contactar a la única persona que podía aclarar todo: Lorenzo. La máscara respondió pronto. «Lorenzo, ¿qué pasó?
¿Dónde estás ahora?, preguntó Diego. Estoy a salvo. Los soldados ya no nos buscan activamente, solo patrullan. Lo siento por todo, Diego, pero creo que puedo arreglar esto. Ya contacté a Samuel, estás haciendo todo lo posible para liberarlos. Diego no estaba especialmente preocupado. Longblade parecía alguien razonable, así que creía que serían comprensivos. Debo decirte algo más. Ahora mismo estamos observando tu ubicación. Diego se fijó en la palabra nosotros. ¿Quién más estaba con él? Lorenzo explicó que estaba con la bestia rey humanoide, la misma que quería salvar a su compañero, y ahora estaba atrapada con él. Era una situación complicada, pero no imposible. Podemos hacer algo. Mantente oculto y nos reuniremos a medianoche, fuera del refugio al oeste. Te contactaré con más detalles, indicó Diego. No reveló sus planes a todos, solo a Héctor, Denis y Nico. Les pidió que se prepararan para moverse esa noche. Tan tranquilos estaban que varios aprovecharon para dormir un poco. Todos lo necesitaban. Denis, sin embargo, se acercó a Diego, que descansaba en una esquina. Diego, necesito hablar contigo. Sé que pronto hablaremos con Longblade, pero esto no puede esperar, dijo preocupado, mirando a Héctor, que conversaba con Nico. Diego apenas conocía a Héctor. Siempre se había centrado en recuperar a Víctor. Pero si Lorenzo estaba con otra bestia humanoide, quizás había una forma de traerlo también. Adelante, dijo Diego. Shiro tragó saliva antes de responder. Héctor, no está solo. Es como lo que pasó con Nico. La bestia aún está activa dentro de su cuerpo. Puede tomar el control cuando quiera. La única razón por la que no lo ha hecho es porque hice un trato con ella. Lo siento, Diego. No te pedí permiso, pero le prometí algo. La expresión en el rostro de Denis decía todo. Ese trato no era nada simple. Capítulo 1152. Finalmente ha vuelto. Tras escuchar los detalles del trato entre Denis y la bestia de nivel semidios, Diego no lo consideró tan grave como lo habían pintado. De hecho, tal vez podrían usar esa información para negociar con la bestia humanoide de nivel rey. Gracias por decírmelo. Y no te preocupes demasiado, respondió Diego con una leve sonrisa que logró calmar la ansiedad de Denis. Creo que podemos resolverlo. Solo significa que tendré que hacerle una petición especial a cierta persona. Denis sabía que si no lograban cumplir con lo pactado, la bestia acabaría rebelándose. Y si eso ocurría, volverían a estar atrapados en el mismo infierno del que apenas habían salido. Con el paso del tiempo, los demás comenzaron a quedarse dormidos, uno por uno. Diego notó que, cada 60 minutos, un soldado abría la puerta y echaba un vistazo. Por sus gestos incómodos, parecían ser subordinados del sargento Till. Por suerte, parecía que les habían ordenado no causar problemas. Solo comprobaban que todos estuvieran ahí y se marchaban de inmediato. Después del anochecer, la patrulla cambió a un ritmo de 2 horas. Mientras regresaran antes de ese plazo, preferiblemente dentro de 1 hora por si volvían, antes no habría problemas. Aún faltaba tiempo para que Diego partiera, así que su mente volvió a la espada extraña que pertenecía a Longblade. Cuando había usado la habilidad de inspeccionar, se activó una misión. Luego examinó el arma en detalle, pero no encontró nada particularmente raro, salvo por un símbolo grabado, un gran ojo alado. Por desgracia, el sistema no le reveló nada más. Aún así, era la primera pista real que tenía. Más extraño aún, la espada no tenía clasificación de nivel. Longblade le había dado antes una katana indestructible, argumentando que tenía otra arma similar que se ajustaba mejor a su estilo. Diego estaba seguro de que se refería a esta hoja. Por su potencia y habilidad pasiva, debía ser al menos de nivel equivalente. Su filo era tan letal como la katana. ¿Qué pasaría si llevo la espada a esa piedra donde obtuve la misión? Quizá la voz me diga algo sobre ella, pensó Diego. Su habilidad de inspeccionar no le había mostrado su habilidad, pero sabía que no solo bloqueaba el chi, también impedía que invocara sus sombras. Intentó manipularla con sus poderes sombríos, pero no surtió efecto. Ni siquiera pudo guardarla en su espacio dimensional. Era como si esa espada anulara todo. Chi, habilidades, quizá incluso más. Le pesó haberla devuelto a Longblade. Pero después de todo, él ya le había regalado un arma valiosa. Aún así, si lo abordaba en otro momento, quizá le permitiría usarla de nuevo. Al menos para obtener más información. Maldición, le estoy pidiendo demasiados favores. ¿Y si le propongo un intercambio? Reflexionó Diego. Luego recordó la recompensa de la misión por haber derrotado al agente número 2. Recibió el ascenso de nivel habitual, junto con un punto de atributo, pero también algo más. Tu capacidad para almacenar chi ha aumentado. La cantidad de chi en tu cuerpo ha incrementado de forma permanente. El sistema parecía haberlo ejecutado de inmediato. El exceso de energía que había absorbido de los cristales ahora se sentía parte de él.
Sin embargo, había algo desequilibrado. Era como si esa energía extra se hubiese disipado de no ser por esa mejora otorgada por la misión. Mientras reflexionaba, otro soldado entró para hacer la revisión habitual, cuidando de no despertar a nadie, lo cual fue sorprendentemente considerado. Una vez que se marchó, era hora de actuar. Héctor en forma de bestia, Nico, Denis y Diego se prepararon para su encuentro con Lorenzo. Usando el viaje sombrío, todos se sumergieron en las sombras y comenzaron a desplazarse bajo las murallas hacia su destino. A esa hora, moverse a través de las sombras era casi indetectable. Viajaron rápido, y cuando estuvieron lo suficientemente lejos para no ser vistos, Diego se conectó con Lorenzo para saber su ubicación. Se hallaba tras una colina de barro hacia el oeste. Como no había hundimientos, fue fácil alcanzarla. Diego supuso que Lorenzo había logrado manejar el terreno gracias a la ayuda de la bestia que lo acompañaba. Finalmente vieron la colina. Era más pequeña que aquella sobre la que se levantaba el refugio, pero suficiente para ofrecer cobertura. Al rodearla, lo vieron. Lorenzo estaba bajo su sombra, junto a una bestia de tono oscuro. Emergieron de las sombras todos a la vez, Diego al frente, listo por si la bestia reaccionaba con violencia. Nico no se separaba de Denis, sabiendo que Héctor aún podría ser manipulado para atacarlos por la espalda. Supongo que es un gusto que todos se conozcan, dijo Diego con cierta incomodidad observando al ser humanoide. ¿Son estos los aliados de los que me hablaste?, preguntó la bestia de nivel rey, oliéndolos. Parecen humanos, en su mayoría. Afortunadamente, no los recibió con hostilidad, aunque estaba claro que habría muchas explicaciones por dar. Antes de que alguno pudiera hablar, la bestia semidios dio un paso al frente. Por su postura, era evidente que ya no era Héctor quien tenía el control. Se acercó al oído del rey bestia y ambos se apartaron, conversando en susurros, intentando que los humanos no escucharan, pero no sabían lo agudo que era el oído de Diego. Con atención, notó que hablaban en lenguaje humano. Y tenía sentido. El sistema de comunicación entre bestias era demasiado primitivo para explicar algo tan complejo. Al parecer, Denis ya les había contado todo, que querían salvar a otro amigo, y que necesitaban un cuerpo de bestia humanoide. Después de oír el relato de alguien en quien confiaba, la bestia a nivel rey se volvió hacia Diego. ¿Tú eres el líder de estos humanos?, Diego asintió. Si puedes cumplir esa promesa, entonces permitiré que otro habite mi cuerpo, el tiempo que necesiten. Ya se ha derramado demasiada sangre tratando de detener a los humanos. Entiendo que, aunque logremos resistir a los que están aquí, vendrán más fuertes, más decididos. Si tienes el poder de romper ese ciclo, hazlo. A cambio tendrás nuestros cuerpos. Y si no lo logro, podrán recuperar los suyos, respondió Diego sin dudar. El acuerdo estaba sellado. Era momento de actuar. Denis colocó sus manos sobre la cabeza de Nico y de la bestia de nivel rey. Todo quedó en silencio, hasta que una voz interrumpió el momento. ¿Qué demonios? ¿Esa bestia aceptó así, sin pelear, sin jugarse la vida en ese maldito infierno? ¿Qué clase de broma es esta?, gritó Héctor indignado. Mientras protestaba, los ojos de la bestia comenzaron a cambiar. Ya no eran fieros, se humedecieron lentamente. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. Una pausa, un suspiro, y luego. Bienvenido de vuelta, Víctor. Es bueno verte otra vez. Capítulo 1153. Consumiendo cristales de bestia. El vínculo entre Víctor y Diego iba más allá de las palabras. En cuanto se vieron, una ola de recuerdos los invadió. Los días que compartieron, los combates, las pérdidas. Víctor había sido uno de los primeros amigos de Diego, alguien que siempre estuvo a su lado, incluso cuando descubrió que era un vamp, incluso cuando fue traicionado por alguien más cercano. Víctor nunca se apartó. Su desaparición dejó un vacío extraño, especialmente porque ni siquiera hubo oportunidad de despedirse. Por eso, Diego había jurado que lo traería de vuelta, costara lo que costara. No eran muchos los vínculos que Diego atesoraba tanto. Y ahora, otro se acercaba a Víctor, alguien que lo había echado profundamente de menos. Nico, sin poder contenerse, se lanzó a sujetar la mano de Víctor y cayó de rodillas. ¡Víctor!, gritó, con un alarido que se quebró por el llanto, las lágrimas fluyendo sin control por su rostro. No hacía mucho que había llorado por otro. ¿Llora más por él que por mí?, pensó Héctor con un gesto de fastidio. Bah, me da igual. Entre todos los presentes, había uno que se sentía ligeramente fuera de lugar. Denis. Estaba contento por Diego y Nico, por recuperar a su amigo perdido, pero no podía compartir su alegría de la misma manera. Aún así, una sonrisa le cruzó el rostro cuando Diego se acercó. Gracias, le dijo el líder vampiro con sinceridad. Sin ti, nada de esto habría sido posible.
Nos has reunido de nuevo. Has hecho mucho por la facción maldita en tan poco tiempo. Dennis bajó la mirada, tratando de ocultar la emoción que lo inundaba. En su interior sentía que al fin había devuelto el favor a aquellos que lo salvaron de aquella vida cruel en la escuela. Una vez pasada la emoción inicial, todos se sentaron a ponerse al día. Incluso Dennis se interesó en la conversación. Dado todo lo que había hecho por ellos, Diego no dudó en contarles ciertos detalles del mundo vampírico. Aunque podía haberse negado a ayudar o huido en cualquier momento, Dennis eligió quedarse. Había un lazo de confianza firme entre todos. Para él, enterarse de que Diego no solo lideraba a humanos, sino también a vampiros, era impresionante. Descubrir que existía un planeta con su propia jerarquía y sociedad le volaba la cabeza. Algunas cosas se le escapaban, pero hacía su mejor esfuerzo por seguir el ritmo. Cuando Diego habló sobre la isla Valdés, Guillermo y todo lo ocurrido, Víctor y Héctor escuchaban con atención, apretando los puños al saber del ataque de Guillermo. Al terminar, ambos miraron a Nico. «Vaya, hiciste todo eso, mocoso», espetó Héctor. «Creo que lo que Héctor quiere decir es que has crecido», corrigió Víctor, «y que ayudaste mucho, incluso sin nosotros. Era extraño. Habían hablado tanto con Nico dentro de su mente, que ahora hacerlo cara a cara les resultaba surrealista». «¿Cuál es el plan ahora?», preguntó Lorenzo, notando que ya casi se había consumido la hora que tenían. Víctor intentaba acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Estaba claro que tanto él como Héctor ya no podían copiar habilidades. Incluso las bestiales se sentían diferentes. «¿Podrás adaptarte con el tiempo?», preguntó Diego. «Mi bestia dice que me guiará», respondió Víctor, encogiéndose de hombros. «Parece un tipo tranquilo, me cae bien». Héctor no dijo nada, pero todos sabían que ya dominaba su cuerpo bestial con facilidad, tal vez incluso mejor que su dueño original. Quedaba una gran incógnita. ¿Nico aún podía almacenar y usar 6 habilidades? Hacía tiempo que no tocaba a otros usuarios, así que muchas habilidades habían desaparecido. «Creo que todo está en orden», dijo Nico. «Cuando Héctor salió de mi mente, mis poderes seguían ahí. Todavía puedo mover al dragón si hace falta». Era algo que Diego tenía en mente desde hacía un tiempo. Tenía que volver a la isla. Había razones de peso, y también cierta curiosidad sobre cómo estaría su pequeña semilla de nivel demonio. «Por ahora, lo mejor es que ustedes dos se queden afuera y no se metan en problemas», ordenó Diego. «Resolver este conflicto ya es suficiente. Si nos piden explicaciones, diremos que la bestia nivel rey escapó. Así evitamos complicaciones». Pero había algo más que quería probar. Diego se giró hacia Héctor. «Inspeccionar. Bestia humanoide de rango semidios. Evolución posible. Progreso actual. 9%. Ese 9% significa que aún falta bastante para que Héctor alcance el rango de nivel demonio. ¿Cuántos cristales necesitaría para avanzar?», pensó. Luego inspeccionó a Víctor. «Inspeccionar. Bestia humanoide de rango rey. Evolución posible. Progreso actual. 76%. Su nivel está por debajo del de Héctor, pero al estar más cerca de evolucionar, quizás necesite menos cristales. Víctor, ¿te animas a probar algo?», le propuso Diego. Abriendo su sistema, una montaña de cristales de distintos niveles cayó al suelo. «¡Mis cristales!», chilló Héctor. «¡Di! O más bien la bestia dentro de él. Lo siento, me perdí en los túneles y me topé con ellos. No podía dejarlos ahí. Víctor, creo que si consumes estos cristales podrías llevar tu cuerpo a su siguiente forma». La bestia en el cuerpo de Héctor lo miró con sospecha. Recién notaba la falta de sus cristales. «Sé que tú también quieres evolucionar», le dijo Diego a la bestia que habitaba junto a Héctor. «Pero estos cristales no serían suficientes para ti. En cambio, pueden ayudar a tu compañero a llegar a su siguiente etapa. Ambos salimos ganando». Víctor tomó un cristal, dudando qué hacer con él exactamente. «Según los datos que obtuvimos del laboratorio», intervino Lorenzo, «hay varias formas de usar la energía de los cristales, pero en nuestro caso lo más práctico es que los comas». «¿Comérmelos?», repitió Víctor perplejo. Sin embargo, abrió la boca, mordió el cristal y lo partió en dos. Su mandíbula era mucho más fuerte que la de un humano. El sabor no era tan malo, y enseguida se tragó el resto. Una calidez recorrió su cuerpo. Una energía vibrante lo llenó, y justo después, una fatiga profunda lo invadió. Después de consumir los cristales, las bestias suelen entrar en un tipo de hibernación mientras sus cuerpos se adaptan, explicó Lorenzo. Tras devorar varios cristales más, el sistema de Diego confirmó lo evidente. La evolución había comenzado. El cuerpo de Víctor se transformaba, avanzando desde un rango rey a un nivel emperador.
Si estos dos siguen evolucionando hasta alcanzar el nivel demonio, pensó Diego, se convertirán en los más poderosos de toda la facción maldita. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego, un monstruo que aprendió a sentir.